Bueno, vamos a empezar esta clase. Sean todos bienvenidos a la tercera sesión de inteligencia de negocio. Esta vez quiero pues que veamos el proceso de la organización del conocimiento y el proceso de extracción del conocimiento de bases de datos, que es el tema principal que estamos tratando. Si recuerdan las primeras sesiones, la 1 y la 2, hemos estado hablando de conceptos sobre inteligencia de negocios como tal, cómo funciona, de qué se trata, a qué viene todo esto. Y esta tercera sesión pues vamos a continuar con ello para luego poder aplicarlo en un caso real. Recordemos que la inteligencia de negocio es un concepto bien amplio que involucra muchas tareas, principalmente de análisis de datos, de extracción de datos y demostrar estos datos a manera de un reporte. Bien, primeramente, ¿alguien tiene preguntas de los dos temas anteriores? Si tienen preguntas, hay algo que no le hayan entendido, vamos a abrir este espacio para que puedan participar. Bueno, dice Silvio que no. Vamos a considerar pues de que ya manejan, por lo menos ya leyeron los primeros dos temas. Y bueno, Marilyn o Marcos o Brian, ¿cómo van? ¿Se durmieron? Marcos dice, estamos claros. Se acaba de unir Denis, Adrián. Adrián. Bueno, ahí lo voy a anotar, ¿verdad? ¿Qué hubo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, nuevamente pues bienvenidos. Vamos a iniciar este tema de la sesión 3 para que vayamos avanzando. Y les voy a explicar un poco de qué trata esto y cómo lo pueden aplicar, ¿verdad?, en la vida real. El primer tema hablamos de inteligencia de negocio. ¿Cómo interactúa esto? La idea es que se les sirva información a las personas que toman decisiones en las empresas y que este conocimiento les sirva de utilidad a las empresas pues en sus procesos diarios. En la segunda sesión hablamos sobre minería de datos y los procesos que se involucran pues en este caso. Esta vez vamos a estar hablando de extracción del conocimiento en bases de datos, ya que a nivel teórico solo hemos visto que se extrae el conocimiento, pero cómo, eso hay una serie de pasos que vamos a ver. Primeramente, la organización del conocimiento, se le llama Knowledge Management en inglés. En muchos de los libros que vayan a investigar lo van a encontrar de este modo. No, bueno, aquí está mal escrito, pero es Knowledge, de conocimiento y Management. Está incrustado en la inteligencia de negocios, se enfoca como tal en el conocimiento explícito, abarca ambos conocimientos, tácito o el explícito, es decir, aquel que está implícito, aquel que está explícito para poder extraer dicha información. Y bueno, ambos conceptos, tanto la inteligencia de negocios como el knowledge management, promueven el aprendizaje, la toma de decisiones y la comprensión de las organizaciones. Como tal, este es un proceso que lo que queremos es darle información a una empresa, a la que nos vaya a contratar para este puesto, digamos. Y la idea es que con la gestión del conocimiento podamos adquirir nuevos conocimientos que no los teníamos antes y que le puedan ser de utilidad a la empresa. Recuerden, pues, las personas que están entrando, por favor me dejan ahí sus nombres en el chat para que quede grabado. Y para la asistencia. Bueno, creo que entró, por ejemplo, Kevin y había alguien más ahí que se acaba de salir. Recuerden dejarme siempre en los comentarios ahí su nombre, por favor, y su, sí, solo el nombre, pues, para ver qué entrar. Ok, entonces, con el Knowledge Discovery en Database, o bases de datos, digamos, nos referimos al descubrimiento de información en bases de datos. Este descubrir el conocimiento en las bases de datos es parte de las ciencias de datos, que recuerden que es una ciencia ya aplicada meramente a la gestión de datos, gestión de información,
no es algo que vayan a aprender, digamos, de un día para otro, sino es una serie de procesos que van tomando conciencia a lo largo, pues, de su carrera. Y como tal es una ciencia de datos, como dice, es una ciencia, es una rama que lleva bastante conocimiento y bastante aprendizaje. Hacer una pequeña pausa. Aquí dice Jorge Aguilera, está presente. Y estaba, se hizo Adrián, pero no sé si Adrián lo tiene. No, el otro Adrián. Sí, Adrián Cepeda. Sí, ahí el otro Adrián creo que no ha venido. Entonces, bueno, continuemos pues. Entonces, el proceso de descubrimiento de información en las bases de datos está relacionado con el aprendizaje automático y la minería de datos. Recuerdan que mencionamos sobre lo que era el Machine Learning, el aprendizaje de máquinas automatizado, está pues relacionado con esto. La idea de este tema, el KDD, el Knowledge Discovery in Database, lo podemos simplificar como KDD, es recopilar información y obtener un conocimiento que antes no lo tenía. Es decir, aprender algo nuevo, que nos sirva obviamente para la empresa o para el negocio que estemos ahí trabajando. Las fases consisten en recopilar datos, seleccionar y limpiar estos datos, hacer minería de datos como tal, e interpretar y evaluar el conocimiento para esta información para obtener un conocimiento. Lo que vamos a estar hablando son estos pasos para que los entendamos. Existen un tipo y variedad inmensa de datos como tal. Podemos extraer, por ejemplo, información de sistemas de radiofrecuencia. Podemos extraer información de las redes sociales, por ejemplo, de Facebook, de Twitter, de Instagram, de cualquier mecanismo que podamos recopilar información. También, por ejemplo, de mensajes de texto, de información de celulares y de información, obviamente, de las propias bases de datos internas de la empresa. Si una empresa, por ejemplo, aquí ponemos Walmart, no sabemos cómo funciona, obviamente esto lo estamos suponiendo, pero me imagino que debe de tener una base de datos con todas sus ventas y transacciones y clientes con los que se enfrenta día a día. Entonces podrían hacer una comparación entre estas fuentes internas y externas para obtener este conocimiento nuevo. El campo de Big Data, que es una ciencia que trabaja con grandes volúmenes de datos, está relacionado con esto. De hecho, si pueden aprender más o buscar más información de este tema, pueden hacerlo. Y bueno, como tal, el proceso de extracción del conocimiento en bases de datos es un proceso de identificar patrones válidos, novedosos, potencialmente útiles y comprensibles a partir de los datos. Es decir, queremos generar información que sea relevante. Digamos que en el análisis podemos obtener mucha información que no sea relevante. La idea de aquí es identificar patrones y comportamientos en los datos que nos sirvan de algo, pues que nos permitan tomar una mejor decisión en la empresa y que nos permitan pues, mejorar el análisis. Las propiedades deseables, o sea, que es lo que se espera o que es lo que se esperaría o se desearía de que se obtenga, es que estos datos sean válidos. Esta información, por ejemplo, el modelo patrón encontrado debe mostrar adecuadamente. Tiene que ser algo válido lo que vayamos a analizar. Tiene que ser algo novedoso. ¿A qué me refiero con novedoso? Que sea información que anteriormente no teníamos. Entonces, tiene que haber datos que no los tuviéramos antes. Tiene que ser información útil en los conocimientos obtenidos. Tiene que servirnos para algo. Por ejemplo, podemos obtener información como de que a los clientes les gusta Fortnite y nuestro negocio es un supermercado, como que esa información no es útil, entonces descartamos, por ejemplo, eso. En cambio contrario, si estuviéramos hablando de información pues, sobre, de trabajáramos, por ejemplo, a esa empresa que dedica a crear ese juego, ahí sí no sería muy útil. Por ponerles un ejemplo así, lo más mm, acertado posible. El otro punto es que esta información debe ser comprensible y que sea válida. Por ejemplo, al momento de presentar estos datos, la forma de mostrarlo tiene que ser entendible para alguien que no sea un ingeniero de datos, alguien que no sea
un experto leyendo diagramas, estadística, etcétera. Y como les había mencionado, aquí lo vemos representado a manera de otro tipo de diagrama. En la extracción del conocimiento se inicia de esta forma, se tiene un sistema de información, se preparan los datos, se hace una minería de datos, se descubren patrones, se evalúan, interpretan y visualizan estos datos para obtener un nuevo conocimiento. Lo que estamos hablando es cómo obtener un conocimiento. Entonces, la relación con otras disciplinas está relacionada con bases de datos, las mismas de siempre que hemos visto, SQL, MySQL. Está relacionado con el aprendizaje automático, con la estadística, con la computación paralela y sistemas de soporte a la decisión. Hay sistemas que nos ayudan o les ayudan a las empresas a decidir qué es lo que van a realizar o qué decisiones tomar. ¿En dónde se pueden aplicar? Principalmente en empresas de banca y finanza, comercio y mercado, educación, deporte, medicina, biología, bioingeniería y sobre todo en recursos humanos, ya que principalmente las empresas, el área de recursos humanos está rotando personal o le interesa descubrir información para sus candidatos, ¿verdad? O para las personas que están trabajando en una empresa. Las fases del proceso de extracción del conocimiento, otra vez las vamos a remarcar, las hemos dicho 3 veces. Primero las dijimos en forma de diagrama, así como de proceso, luego lo vimos en un diagrama de cuadro, ahora lo vemos como título. Lo primero es integración y recopilación de datos, selección, limpieza y transformación de estos datos, minería de datos, evaluación e interpretación y difusión y uso. O sea, difusión y uso es cuando ya tenemos ese conocimiento y cómo lo difundimos, a quién le entregamos esos datos, esa es la parte que nos referimos. Bueno, vamos a añadir a la lista a Luis Sequeira, está aquí presente. ¿Alguien más que me haga falta? Wilber, Axel, Kevin, Eric, no lo veo. El que vaya llegando, ya saben, me anotan ahí sus datos en el chat. Bien, la primera fase vamos a empezar con, recuerda que estamos hablando de cómo se extrae el conocimiento, vamos a hablar de la fase uno, que es integración y recopilación. En esta fase se reconocen todos los datos con los que se van a trabajar en el futuro. Estos datos pueden proveer de dos fuentes distintas, fuentes internas y fuentes externas. Las fuentes internas, como ya les había dicho, pueden ser las propias bases de datos de la empresa. Si tienen una empresa y tienen un sistema de facturación, me imagino que deben de tener una base de datos en SQL Server, en MySQL, en Oracle, en Postgres. Esa base de datos está interna y podemos obtener información de ahí. La segunda fuente son fuentes externas, es decir, que son datos que pueden servirnos y pueden ser comparados con los datos internos y que están fuera del rango pues, interno. Las fuentes internas, por ejemplo, son las más fáciles de obtener, están dentro de la empresa como tal o de la organización, llamémosle, no simplemente pues empresa. Y las fuentes externas pues pueden ser información que no pertenece al ámbito de la empresa, pueden ser información obtenida por encuestas, por redes sociales, por cualquier otro medio, datos demográficos que nos sirvan pues para hacer match con los datos internos y descubrir conocimiento. La fase de integración y recopilación de datos vienen siendo algo así. Tenemos, por ejemplo, una base de datos transaccional, lo que yo les decía, la base de datos interna, recuerdan la broma que hacíamos sobre el balde de basura que parecía un baldecito, bueno, nos referimos a la base de datos. Ahí podemos tener, por ejemplo, ventas, países, reuniones, productos, etc. Y las fuentes externas, aquí se pone un ejemplo, datos demográficos y datos del clima. Y ahí juntamos con la información necesaria. El objetivo de esta fase es que se pueda crear un almacén de datos con todos esos datos extraídos y que contenga toda la información que va a ser utilizada. Recordemos, solo es recopilar información. Aquí no la hemos analizado como tal, no hemos obtenido un patrón, simplemente la estamos obteniendo. ¿De qué fuentes? Base de datos internas, las transaccionales y fuentes externas.
El proceso de ETL, de la extracción, tenemos las distintas fuentes, pasan por el momento de transformación y se almacenan en un almacén de datos. En esta fase de integración y recopilación, la idea es solo recopilar la información. No importa que esta esté incorrecta, pero sí se importa que sea pertinente. La siguiente fase sería la número 2, es la selección, limpieza y transformación del conocimiento. En esta fase se tiene como objetivo la mejora de la calidad en el almacén de datos y trata de mostrar el conjunto de datos de la manera más apropiada posible. Bueno, extraer información como tal en la fase anterior simplemente se obtenía esta información y no se había limpiado como tal. Entonces puede tener ciertas imperfecciones que deben de ser resueltas para obtener el conocimiento. ¿Qué errores podemos encontrar al momento de recopilar la información? Podemos tener que hayan valores que estén incorrectos, existan valores que no hayan sido agregados y estos valores pues no sean necesarios para la investigación que estamos haciendo. Entonces podemos resolver estos problemas ignorando el valor, eliminando la columna, eliminando la fila, reemplazando este valor, discretizando, o sea, haciendo como un promedio, una suma, no sé, o insertar los valores faltantes, recopilándolos de otro lado. Aquí debemos analizar en qué situación debe ser utilizada cada cual. Por ejemplo, nosotros creamos una tabla en SQL Server, que va a ser, digamos, nuestro almacén de datos, que diga nombre y que diga edad. De todos los datos que nosotros recopilamos, puede que tengamos Bill de 17 años, Angélica, no nos dijo su edad, David de 18, Matt de 17, Chris de 18, etc. Supongamos que esta base de datos que estamos buscando, o esta encuesta que hicimos, es de jóvenes estudiantes en la Universidad del Valle, en el rango de 17 a 25 años, por poner un ejemplo, puede que haya un estudiante de más de 25, pero vamos a asumir un rango. Encontramos aquí que Bob tiene 62 años, entonces tenemos dos errores en estos datos. Charlie 17, Lisa 16. ¿Cuáles son los errores que tenemos? Primeramente, hay un valor faltante, que es la edad de Angélica. Y segundamente, y en segundo lugar, ahí tenemos un dato que es el de Bob, que está anómalo, es decir, no coincide con la información que estamos buscando y puede que Bob no es, ni siquiera sea estudiante. Tal vez iba pasando y lo entrevistaron y decidieron incluir este dato en la recopilación. Entonces, en este momento hay que limpiar la información y ver de qué manera. Aquí abajo se menciona, un ejemplo del valor faltante sería que un sistema obligara a introducir dos números de teléfono, uno fijo y otro móvil, y al llegar un nuevo cliente a este, digamos, no tiene un teléfono fijo y se le pone un -1. Entonces ahí, en ese otro escenario que estamos planteando, hay un dato que no corresponde. Entonces, pues, ahí hay que ver lo siguiente, que es cómo vamos a tratar esta información, ya sea valores faltantes o valores anómalos que no coinciden con lo que estamos buscando. Tenemos las soluciones, que son las que había mencionado antes. La primera sería, ignoramos ese valor, si necesitamos un algoritmo de minería de datos que soporte la ausencia de valores. Este algoritmo, digamos, va a ser capaz de determinar, bueno, aquí falta un valor, lo vamos a obviar. Opción 2, podemos eliminar la columna. Es recomendable si existe un porcentaje alto de valores faltantes en esa columna. En el caso anterior, aquí que, por ejemplo, Angélica no tiene edad, podemos eliminar esta columna si es pertinente. Eliminar la fila, elimina fácilmente los datos faltantes, pero ignora las causas de por qué. En este caso no nos serviría, digamos, eliminar toda la fila. Nos vamos a llevar información que puede ser relevante. Entonces aquí habría que analizar en qué casos hay que eliminar la fila. Reemplazar el valor es predecir el valor que no existe a través de nuestros datos. Es decir, si por ejemplo tenemos, Angélica no tenía este valor,
y decidimos hacer un promedio de todas las edades, habría que ponerle un promedio de edad en este campo y puede que ese valor no sea adecuado. Entonces, para estas informaciones que están faltantes, hay que analizar qué escenario es el más adecuado. Si vamos a ignorar el valor, si vamos a eliminar la columna, si vamos a eliminar la fila, o si vamos a reemplazar este valor, o si lo vamos a promediar, no sé. Otro ejemplo, tenemos, por ejemplo, una tabla de nombres, una la recopilamos en una encuesta que, digamos, alguno de ustedes se fue a hacer una encuesta de datos, llenó la información y le escribieron su DNI, en este caso el DNI es la cédula, lo escribieron todo pegado. 504, 83, 222, C. En la base de datos interna de la empresa o en la base de datos de la aplicación que estemos consultando, puede que allí la información esté con un formato de guión. Entonces, por ejemplo, Marta, George, Michael, todos tienen esta información seguido de un guión, seguido de una letra. Todos estos son DNI, pero están con un formato distinto. El proceso de transformación que va a decidir cómo vamos a tratar estos datos se va a encargar de homologar estos datos y que todos parezcan del mismo formato. Entonces, por ejemplo, Marta, que estaba por acá, se pasó al primer lugar, de algún modo se hizo un ordenamiento y se quitó el guión. Al momento de procesarlo, en la transformación de datos se le quitó el guión y ahora sí, esta información sí no es útil y es relevante y ya está limpiada. Se recopiló la información, se limpió los datos, es decir, se transformaron. Ahora es momento de encontrar patrones dentro de esta información que nos sean útiles. Para ello, nos metemos a la fase de minería de datos. Esta fase de minería de datos es bastante similar a lo que hablamos en la clase anterior. Toda la clase anterior fue de minería de datos, entonces esta es una de las fases, digamos, un poco más complicada y que puede que llevar más tiempo. También es la fase más característica del proceso de capturar el conocimiento. En muchas ocasiones todo el proceso recibe su nombre, como dice aquí, y en esta fase se construye un modelo basándose en la vista minable que ha sido obtenida de la fase anterior. Es decir, con los datos anteriores se mina esta información, pasa por un minado de datos y se obtiene un modelo. Este modelo puede ser utilizado para distintos fines. Por ello es necesario tomar algunas decisiones antes de comenzar este proceso. ¿Qué decisiones deben de tomarse? Son estas que aparecen acá en la fase de minería de datos. Lo primero es definir el problema, los objetivos del negocio, que es lo que queremos analizar. Así que pronto va a terminar la sesión de Zoom. Ya saben la misma dinámica. Si nos saca el servidor, volvemos a entrar y continuamos. Entonces, bien, dentro de las fases de minería de datos tenemos que definir el problema, identificar los objetivos y también identificar el objetivo de la minería de datos. También tenemos la fase de identificar los datos necesarios, en este caso, evaluar todos los datos, recolectarlos y comprenderlos, preparar y preprocesar, es decir, se selecciona algún algoritmo que tengamos dentro de los algoritmos de minería de datos, que pueden haber varios de hecho, y seleccionamos el algoritmo que sea pertinente, limpiar los datos según sea necesario. También, al momento de modelar los datos, debe de existir algún algoritmo que no sea de utilidad, construir los modelos predictivos, entrenar y probar. Esto tiene que ver mucho con el Machine Learning. Entrena el modelo con una muestra, prueba y repite el proceso. Una vez que el proceso de minería de datos hizo todo este escenario por medio de algunos algoritmos, se debe de se ha obtenido un nuevo conocimiento y se verifica un modelo final. Hay que estudiar, digamos, las conclusiones o qué conclusiones sacamos de ese análisis. Dame un momento, voy a tomar la captura a los estudiantes que acaban de llegar. Listo. Bueno, continuamos. La fase de minería de datos, digamos, determina el tipo de tarea apropiada, elegir el tipo de modelo y elegir el algoritmo que más convenga. Este algoritmo lo vamos a estar analizando más adelante. De hecho, en la sesión
dedicada a cada algoritmo. Y es una fase muy amplia que daría para un estudio individualizado cuando minamos. En realidad lo que hacemos es convertirnos en exploradores de datos. Esta técnica, digamos, exploratoria, una de las herramientas más útiles son los algoritmos, porque estos nos van a ayudar a determinar esta información la tomamos, qué patrones encontramos. Entonces, es un proceso que puede ser muy complejo. Por el momento lo estamos viendo un poco teórico para que sea entendible, pero puede que esto sea pues un proceso complejo. La fase de minería de datos tiene estos pasos, por mencionarlo así. El primero es selección de la tarea, que son los datos que vamos a minar, el objetivo como tal de este minado. Segundo, seleccionamos el algoritmo pertinente que nos vaya a servir para minar los datos. Y tercero, utilizamos ese algoritmo. O sea, el primero extraemos la tarea que vamos a procesar, que vamos a minar. Segundo, seleccionamos un algoritmo. Hay un sinnúmero de algoritmos que podemos mencionar. Los vamos a ir viendo más adelante para no saturarlos de información por el momento. Y una vez que decidimos, este algoritmo nos conviene más para este minado de datos, vamos a utilizarlo. Entonces, aquí estamos hablando un poco más de ciencia de datos y de algoritmos un poco complejos, los cuales tocará estudiar y tocará analizar un poco más de parte de ustedes también para que podamos entenderlos. Entonces llevamos tres fases. La recopilación de datos, una fase de limpieza fue la segunda. La tercera fue la fase de minado de datos y a continuación viene la fase de evaluación e interpretación de estos datos. Esta, bueno, es una fase muy importante en la cual básicamente vamos a evaluar los datos, los modelos que hemos obtenido de la fase de minado de datos y vamos a proceder a interpretarlos para, al final de todo esto, lo que habremos obtenido es un nuevo conocimiento que le va a ser de utilidad a la empresa. De alguna manera le va a servir a la empresa y se va a poder obtener información pues, de esto. No sé si tienen preguntas hasta este momento. Me gustaría pues saber su opinión de qué piensan, si le han entendido y de no ser así, pues vamos a hacer preguntas ahí un poco aleatorias a ver qué opinan de todo esto. Así que acaba de venir Byron Toño. Vamos a buscar algunos voluntarios. Campo está presente. Porfirio no vino, ¿verdad? Jeffrey sí está, lo había puesto ausente. Kevin no vino. Eric, Marcos está. Eddie Aarón, nunca lo he visto en esta clase, pues. Wilmer no ha venido, ¿verdad? Bueno, Marcos sí está presente, ya lo he puesto. Zambrana tampoco lo he visto, ausente. Tijerino no ha venido. Sanyur no vino. Eddie Aarón no vino. Eric no vino. Kevin, creo que me dijo que no iba a poder. Recuerden también, si no han podido, si no van a poder llegar a la clase, avisar con tiempo y que sea algo válido, ¿verdad? Para que podamos justificarlo. Recuerden que también va a ser muy importante su participación en los foros para tomar en cuenta también la asistencia. Si, digamos, no pudieron venir acá, vamos a hacer esta dinámica de que participen en el foro y que tomarle la asistencia pues de este modo. No, me estoy riendo del personaje ahí que está mostrando a Adrián con su cámara. Ok. Bueno, Osni creo que no vino. No me dijo tampoco si iba a poder. Y Azarías Porfirio. No sé si Marilyn tiene información de ello. Se arregla, pues. Ok. Sebastián Campos. Profesor, Aaron Pérez ¿Quién? está trabajando, por eso no se pudo conectar. ¿Quién? En este caso. Eddie Pérez, Kevin.
Ok. Eddie. Ah, Eric. Ok. Eddie Aarón. Se hizo. Ah, ok. Le vamos a poner entonces justificado. Vamos a pedirle sí que por favor colabore en el foro. Y recuerden que esto, pues, parte de su nota, parte ahí de su asistencia. Bueno, antes de que terminen los 10 minutos, ¿quién tiene preguntas? O vamos a hacer preguntas. A ver, por ejemplo, Luis Sequeira, que no lo hemos escuchado últimamente. ¿Qué nos puedes comentar de cuáles son los tres procesos que he mencionado? ¿De qué tratan? Pues Luis Sequeira, responda. Si no, pues preguntémosle a Sebastián Campos ahí, el que está. ¿Qué le has entendido? Acabo de unirme, profe, acabo de unirme. Claro, pero ¿qué le has entendido en estos minutos que te acabas de unir, por ejemplo? ¿De qué trata la clase, por ponerlo así, más general, digamos? Está muy complicada la pregunta. Ah, Así con tus palabras, mencionando de qué va la clase, para que todos pues entiendan ahí un poco. Se quedó mm. mudo, dice. Va a ser, dice, como cuando se congela la cámara, le voy a pedir que activen la cámara la próxima, van a ver. Si no contestan las preguntas. Bueno, vamos a preguntarle a Brian, pues. Ya nos queda un minuto y algo. Brian, ¿por qué no puedes mencionar de qué va la clase? ¿O cuál sería la finalidad de esto? Si no me equivoco, estamos hablando de extracción de datos, Ujú. de extracción de conocimiento de bases de datos, ¿no? Sí, Ahí sí, a me grandes sonó. rasgos. Sí, dale. Bueno, digo yo que a lo que he entendido, básicamente hay diferentes técnicas de hacer o de leer datos de manera de una empresa. O sea, aparte de analizar y comprar, eh, se puede ver que a través de estas fases podemos ampliar más lo que es la información de la empresa y comenzar a hacer mejores estrategias para el Exacto. crecimiento de la misma. Bueno, vamos a continuar entonces. Como les había dicho, lo que nos mencionó Brian tiene mucha razón y de eso se trata. Les resumo las tres fases que hemos hablado. La fase de recopilación de datos, donde obtenemos datos de fuentes internas y externas. La fase de integración es donde recopilamos esta información, ya sea, digamos, de la base de datos interna de la empresa o de otras fuentes, datos demográficos, encuestas y de otras bases de datos. La segunda es la fase de selección, limpieza y transformación, en donde obtenemos estos datos y procedemos a limpiarlos, ya sea mediante ignorar el valor, eliminar la columna, eliminar la fila o reemplazar ese valor. Una vez que decidimos qué hacer con esos datos, se limpian y ahora ya tenemos un modelo ya más elaborado de qué es lo que queremos hacer. Una vez que hemos obtenido los datos y limpiado esos datos, procedemos a la fase de minería de datos, donde seleccionamos un algoritmo, seleccionamos la tarea que vamos a minar, el algoritmo necesario y se implementa este algoritmo para minar los datos. La fase 4 sería la fase de evaluación e interpretación de este conocimiento. Una vez que se ha obtenido este conocimiento, o sea, un patrón de conocimiento, y se ha obtenido, digamos, como resultado de la minería de datos, eh, se ha obtenido como resultado, digamos, de la minería de datos, es momento de evaluar estos modelos y hemos obtenido algún patrón que nos puede ser de utilidad al momento de que vayamos a presentar esta información.
Entonces, en la fase de evaluación e interpretación se realiza con dos conjuntos de datos pertenecientes a la vista minable. Uno de ellos se denomina el training set o el conjunto de entrenamiento y el otro el test set, que es el conjunto de pruebas. Es decir, uno entrena y el otro es como la prueba. Ambos training set y los test set pasan por un proceso de validación simple y se obtiene un resultado de la prueba. Como les decía, hay varias técnicas que pueden ser aplicadas a esto. En este caso, la técnica digamos de validación cruzada con n-pliegue, así se le llama, o n-fold cross validation en inglés, es una técnica que divide la base de datos en un total de n fragmentos. Tenemos una cantidad de fragmentos, generalmente pues son 10, y se realiza un total de pruebas a esta información. Digamos, si se dividieron de los datos recopilados de la fase de minado, se dividen en 10 fragmentos, se realiza la validación cruzada con n-pliegue, se le aplica digamos el test set y el training set a cada uno de estos fragmentos y se obtiene un resultado de la prueba que sería como un promedio. La interpretación digamos de los patrones minados, tenemos que los patrones son estructuras locales que hacen declaraciones sobre un espacio restringido por variables. Básicamente son comportamientos o similitudes que encontramos en los datos, y los modelos son estructuras globales que hacen declaraciones sobre cualquier punto en el espacio de medición. Por ejemplo, los modelos pueden predecir el valor de otra variable. O sea, tenemos un modelo que tiene variables y tenemos valores, y estos pueden ser predecidos digamos sobre ellos algún comportamiento, algún patrón. Se obtienen unos resultados y estos deben de ser presentados en un formato entendible, y por esto es la razón de las técnicas de visualización y que son muy importantes para ello. Vamos a llegar a una fase en la que vamos a tener que trabajar la reportería, donde vamos a mostrar digamos esta información de manera entendible, y estos procesos pues son como fases en las cuales siempre se puede regresar. Si estamos en la fase de recopilación de datos y en la fase de limpieza notamos de que nos falta información, podemos regresar y seguir recopilando. Si en la fase de minado no se extrajo información suficiente, regresamos a la anterior. O en la fase de minado notamos que los datos están sucios todavía, por llamarlo así, y necesitamos hacerle una mejora, regresamos a la fase anterior. Y así sucesivamente, hasta que llegamos a la fase de interpretación, que es donde tenemos resultados que se analizan y se transforman en un conocimiento. Es decir, por medio de esta investigación podemos determinar que, no sé, la mayoría de los estudiantes se conectan a la primera parte de la grabación y a la segunda ya no se conectan debido a que aprovechan el corte para irse y fingir ahí demencia. Sí, pero mala onda. Entonces, lo que trato de hacerles la comparativa es que esa es como una información o unos datos que hemos alcanzado, que hemos obtenido con este resultado de minado de datos. Si fuera digamos en una empresa que se dedica, no sé, a vender, digamos, por ejemplo Walmart es un supermercado, entonces digamos que ellos implementan un proceso de extracción del conocimiento, minado de datos, y llegan a la conclusión de que las personas llegan principalmente los días 15 antes o después de pago en épocas específicas. Por ejemplo, si los 15 pagan, ellos determinaron ahí que en su base de datos de clientes incrementan las ventas estos días, un día antes, un día después. Entonces, con esa información ellos pueden tomar acción sobre ello. Vamos a poner los mejores productos esos días, o tal vez en su estrategia está, bueno, esos días vamos a tratar de sacar los productos que todavía tenemos y que no se han vendido. Entonces ya esa decisión sobre qué es lo que van a hacer con esa información, ya eso depende de la organización. Entonces yo le ponía el ejemplo pues de los estudiantes que se fueron. Vamos a ver qué podemos hacer con ellos sin entrar tanto a detalle del proceso de extracción del conocimiento. Hemos adquirido un nuevo conocimiento que antes no lo sabíamos, y por medio del análisis hemos llegado a esa conclusión. Se los pongo así porque ese es como el fin de lo que queremos llegar en todo esto, como analizar esos datos, minarlos y ver qué información extraemos de una muestra de tantas personas
qué información, qué conocimiento útil nos pueden brindar y qué podemos obtener de ello. Por último, la última fase es la de difusión y uso. En esta fase tiene como fin la aplicación correcta del conocimiento adquirido, es lo que acabo de mencionar. En esta forma de modelo, el dominio para el cual fue creado, básicamente esto es usar el modelo de la forma correcta por parte de los usuarios para el que se comenzó el proceso de extracción del conocimiento. Es decir, con esta información que hemos obtenido, la presentamos como un dashboard o como un informe, como un gráfico, algo de la forma más pertinente posible que nos permita tomar acción o a las personas adecuadas. En este caso, si seguimos el proceso, por ejemplo, de la tienda o como Walmart, no sé, al gerente le puede servir esta información para ver qué hacer, qué datos puede recabar y qué acción va a tomar. Entonces ya con esta información él ha adquirido un nuevo conocimiento y ya verá de él qué es lo que hace con ese conocimiento. Aquí de nuevo muestro el diagrama del proceso de extracción del conocimiento. Es como, digamos, un resumen de lo que ya habíamos hablado, pero básicamente tenemos la data. Profesor, Dígame. no está compartiendo pantalla. Ok, buen punto. Entonces, vamos a compartirla para terminar ya por lo menos esta parte. Así que fue esta parte de lo que nos saltamos, fue la difusión y uso. Ahí sí se mira, ¿verdad? ¿Me confirman? Ok. Entonces, lo que les decía es que esta fase de difusión y uso es la fase en la cual, una vez que obtuvimos esa información, se la pasamos a las personas pertinentes, ¿verdad? A los que van a tomar decisiones, y ellos verán qué van a hacer con esa información, de qué manera van a tomar decisiones y qué acciones van a tomar. Ahora sí, le repito nuevamente lo del diagrama. Este es como el resumen de lo que hemos hablado, es una visión general de los pasos que componen el proceso de extracción del conocimiento en bases de datos, o KDD, o Knowledge Discovery in Database. Se obtiene la data de distintas fuentes, ya sean internas o externas, se selecciona, se almacena en un data warehouse o un almacén de datos, puede ser una base de datos en SQL, se hace un preprocesamiento. A esa data preprocesada se tiene que transformar en una data ya digamos limpia, por decirlo así. Se transforma la data, que es el paso número 2. Luego de que, digamos, obtuvimos la información, la almacenamos en una base de datos, la transformamos, ahora viene la minería de datos, que implica descubrir patrones en esta data. Es decir, una vez que esos datos ya hemos descubierto que estos usuarios son datos de venta, estos usuarios compran más en estos periodos, más en estos días, más en estos meses, más en estos días de la semana, etcétera, X información que hemos obtenido, descubrimos esos patrones. Ahora es momento de interpretarlos y evaluarlos. Los mostramos, por ejemplo, en un informe. Podemos usar para eso, por ejemplo, Power BI o cualquier otra herramienta que nos permita diagramarlo. Y tenemos el conocimiento, hemos adquirido un nuevo conocimiento en base a todo ese proceso. Es como que digamos que implementamos una técnica de análisis de datos sobre cierta base de datos para extraer información, transformarla y obtener patrones de comportamiento en estos datos. Básicamente de eso trataba pues la clase del día de hoy. Resumiendo, son las fases del proceso de extracción del conocimiento: extracción de datos, nuevamente se lo repito, extracción de datos, transformación de los datos, minería de datos, interpretación y evaluación, y uso y difusión del conocimiento. Todo ello en conjunto en una serie de pasos para poder obtener un nuevo conocimiento. No sé si tienen preguntas hasta el momento, hay algo que no les haya quedado claro o que por lo menos no le han entendido para que podamos discutirlo.
sigue pendiente. Por ejemplo, Sebastián Campos no me respondió la pregunta. ¿Qué es lo que le ha entendido de la clase hasta el momento? No, no, todo claro, profe. Bueno, por mi parte. Dale, chaval, responder. No, Dale, pero dale, Byron. lo que Dale, queremos que no se saber, salva. lo que queremos saber, bueno, es qué es lo que le has entendido, así de manera general. Dale, Byron. Dale, Byron. ¿Y qué pasó? Bueno, a ver, Kevin, veo que se acaba de unir, Bueno. yo pensé que no iba por llegar. ¿Qué va? Si tengo rato de estar aquí, profe, desde que comenzó estoy acá. Ah, sí, cierto. No, ¿quién fue el que no vino? Bueno, ahí debe estar en la lista, no importa. Bueno, Kevin, ¿qué es lo que le has entendido, por ejemplo? Así, con tus Pues, palabras, porque lo pues importante con mis palabras, profe, sí. de que todos estos métodos, por así decirlo, son los que vamos a utilizar para analizar, y bien lo dice usted, para analizar, transformar y obtener datos, los más importantes para así una empresa, ¿no? Así es. Analizar estos datos y obtener información nueva que nos sirva para tomar decisiones. Ese es el resumen de para qué se hace todo esto. Con todos estos pasos, ¿verdad? Con todo Así es. este proceso, sí, eso Sí. me quedó claro. ¿Por qué, digamos, está un poquito complicado? Porque tal vez lo estamos viendo a nivel micro, pero a nivel macro, si hablamos, por ejemplo, de una empresa que fuera, no sé, una transnacional, por ejemplo, como Walmart, que tiene un montón de sucursales, tiene un montón de clientes, un montón de productos, un montón de información, ahí estaría como complicado solo determinar que por la decisión de alguien, mira, comprate, no sé, tantos galones más de detergente porque veo que se está vendiendo, o comprate más botellas de gaseosa porque sí. Entonces no, la idea es que obtengan conocimiento, pero de manera ordenada. O por ejemplo, si escalamos aún más, si hablamos por ejemplo de Amazon. Amazon tiene presencia en muchos países, deben de tener un montón de almacenamiento, un montón de información, un montón de productos. Y ellos no solo venden productos y almacenes, venden también servicios, por ejemplo el Amazon Prime o otros pues servicios que tengan de bases de datos y otros de hosting, no sé. Si nos referimos solo a la parte de Amazon Prime, esta parte le serviría mucho, por ejemplo, para extraer qué series está viendo sus clientes, a qué hora se conectan más, como para ofrecer un mejor contenido y ver que de esta información les va a generar más dinero, porque al final eso es el objetivo de la mayoría de las empresas, pues, o organizaciones. En pocas palabras, profe, esto es como un análisis de mercado, ¿verdad? Básicamente viene siendo parte, porque ya digamos, es meramente un análisis, pero de los datos, de un data warehouse como tal. Y el análisis de mercado puede incluir más detalles o otros resultados y otros métodos. Entonces, digamos que esta es una parte como más informática de la ingeniería de datos, es una ciencia de datos. De hecho, en la actualidad esto está bastante de moda, genera a las personas dedicadas a la ciencia de datos, Big Data, Data Mining y otras de estas ciencias, les genera mucho dinero. Incluso creo yo que les puede dar un poquito más que hasta programar, ser desarrollador. Ya ellos están como a otro nivel, pues digamos, entonces por ahí va la idea. Espero pues que esto les sea de utilidad en algún momento, y si no, pues que puedan obtener el aprendizaje, y que incluso estos pasos les puedan servir hasta para sus mismos sistemas. Si ven, por ejemplo, que están desarrollando algo nuevo y quieren obtener un nuevo conocimiento, me acuerdo que hicimos esto, que recopilamos los datos, los limpiamos, los minamos y obtuvimos una información. Entonces, les puede servir en algún momento. Entonces, hasta ahí quedaríamos pues con el tema de hoy. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran pues aclarar más. Yo tengo una pregunta, pero Dígame. Sí. mira, usted estaba poniendo el ejemplo de Walmart, creo. Sí. Y Así estaba poniendo el ejemplo de que si vendían tantos botellones de cloro es. y que compraran más para poder seguir vendiendo. Yo le pregunto que si estos mismos procesos que usted está explicando se podría ocupar
o cómo se aplicaría por ejemplo, una empresa consultora, por ejemplo. O sea, una consultoría de cualquier tipo. Bueno, dependiendo, digamos, del objetivo de lo que querrás minar, por ejemplo, en el ejemplo de Walmart eran como productos a obtener. Si en una consultora, por ejemplo, no sé, una que haga sitios web, digamos que trabajas para una consultora que hace sitios web y tienen miles de clientes, que existen empresas grandes, empresas intermedias, y querés obtener información, tal vez tenés una base de datos de clientes, que estas las puedes obtener por CRM, por ejemplo, enviando correos, etcétera. La idea sería, por ejemplo, qué servicio o qué producto le podemos ofrecer al cliente que nos genere más ganancias. Entonces, si sos, por ejemplo, una consultora o una casa de desarrollo de software, por decirlo así, vas a investigar qué productos hay en el mercado y qué podrías ofrecer vos como alternativa a ellos. Y ahí ya viene la parte, pues, como de obteniendo. Esto solo es obtener los datos. Una vez que ya tenés los datos, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a innovar? Si, digamos, en una empresa de desarrollo llegas a la conclusión de que después de la pandemia se dispararon el mercado de las aplicaciones de delivery, bueno, hagamos una aplicación de delivery. Esa fue la conclusión que llegaste. En la parte del proceso de innovación, ¿qué de nuevo va a tener tu app para competir con la otra? Y cosas así podrían aplicárselo. Entonces, tendremos que analizar cuál es el objetivo para el que se está aplicando la ingeniería de datos, el Business Intelligence, y qué es lo que queremos lograr. Ahí estaría ligado con los objetivos de la empresa. Si es una consultora, puede ser, por ejemplo, qué clientes nuevos podemos obtener, o si es para el cliente, si la consultora se dedica a Business Intelligence, cómo podemos mejorarle los procesos al cliente, en este caso. No sé si eso contesta a tu pregunta o sí, lo enredé más. Sí. No, de hecho sí, solo pues que básicamente lo que sea, después de analizar los datos, pues, como usted dice, de la información de los clientes, básicamente lo que se hace es un estudio de los clientes y el entorno social, porque al final vamos a jugar con el entorno social de las personas. Así o es. lo que se está haciendo. Porque se te está poniendo el ejemplo de ahorita los de líderes, estamos jugando con el entorno social, entonces. Así es. Y ahí pueden incluir varios factores. Por eso en la presentación, en la diapositiva, creo que era una de las primeras, aquí se hablaba de la fase de integración y recopilación, de dónde vamos a obtener los datos. Decíamos, si de bases de datos internas, eso es la información que tenés en SQL. ¿Y qué otros datos le puedes poner? Si datos demográficos, o si datos climáticos, si datos del sector, de la población, etcétera. Pues ahí ya depende, van ligados a los objetivos que quieres lograr y con tu entorno, pues, que en base, pues, a tus clientes, pues, por ejemplo. Entonces, si, digamos, los datos demográficos, como de la población, el sector en el que se encuentra el negocio y todo eso, son pertinentes para la investigación, entonces los incluimos y eso nos va a generar más información y vas a obtener un conocimiento nuevo. Es como decirlo así, es un proceso organizado para obtener nuevos conocimientos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Creo que nadie. Ok, sí, yo me imagino que por la hora ya Yo tengo claro, un poco profe, cansado. todo claro hasta el momento. Ok, vamos a ver si podemos rotar estas sesiones, si podemos hacerlas, por ejemplo, en días de semana o algo así, pero previo consulta, pues, con ustedes para ver si se encuentran más animados, pues, en otro horario. Por Ok. mí no hay problema. Está bien. Bueno, si no tienen más preguntas, hasta aquí dejamos la clase. Esperamos, pues, haya sido de su agrado esta sesión y va a quedar grabada en la parte de las sesiones. Cualquier duda o consulta, no duden en realizarla, pues, y estamos aquí al pendiente, pues. Y saludos a todos. Está bien, profe, gracias.